días. Vamos a dar inicio a la jornada de este día. Queremos agradecer la presencia de nuestros colegas a nivel nacional. Damos la bienvenida a la doctora Estrada, directora de hospitales, quien nos dará en esta mañana las palabras de bienvenida. Así que dejo con ustedes a la doctora Estrada. Buenos días, ¿me escuchan? No sé si me veo. Permítanme. ¿Sí? Bueno, muy buenos días a todos. Soy la doctora Estrada, directora nacional de hospitales. En primer lugar, quiero agradecer toda la colaboración y todo el apoyo brindado por todos los especialistas que nos van a apoyar en estas jornadas de actualización del manejo del dengue y de las generalidades. Como todos sabemos, hemos tenido un alza en los casos y vemos que es muy importante que cada uno de ustedes, igual el operativo de cada hospital, sepa el manejo integral de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, un agradecimiento a todos los que han colaborado y han fortalecido este conocimiento para nuestros colegas. Espero que sea de mucho provecho y les deseo una feliz mañana y una feliz jornada. Gracias. Hola. Gracias, doctora Estrada, por sus palabras. Vamos a dar inicio a la jornada de este día. Recuerden que la jornada de este día es el inicio de 2 días que vamos a estar trabajando para capacitarnos en el dengue, su reconocimiento, el manejo adecuado en las diferentes especialidades, pediátrica, adulto y en embarazada. Así que esta mañana, pues si ustedes tienen dudas o preguntas, obviamente viene la segunda parte después, que va a ser la presencial de los equipos nuestros en sus hospitales. Así que tenemos que aprovechar esta mañana para despejar cualquier duda de la que ustedes puedan tener. Vamos a iniciar con la parte pediátrica, que es la que nos corresponde a nosotros como Hospital Bloom. Vamos a empezar hablando de generalidades. La primera presentación la da el doctor Guillermo Delgado Barahona. El doctor Barahona es pediatra infectólogo, médico de staff de nuestro hospital en el departamento de infectología. Tiene una amplia experiencia en el dengue, es asesor para otros países cuando ha habido epidemia de dengue y pertenece al grupo que trabaja en dengue de OPS. Así que aprovechemos el conocimiento de los doctores que tienen una alta experiencia en el manejo y el reconocimiento de esta enfermedad. Quedo con ustedes al doctor Barahona. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y que se hayan conectado. Yo creo que va a ser muy importante que prestemos atención a lo que vamos a discutir esta mañana con todos los colegas, porque es una continuación de lo que vamos a tener que hablar en la jornada presencial. Entonces, es una prueba para que nos pongamos todos a ver a dónde estamos en el conocimiento de la enfermedad. Lo bueno que a pesar de que el tiempo va avanzando, el dengue no cambia en muchos aspectos. En otros sí ha cambiado bastante, pero la esencia es la misma. Al final, esta parte en la que me toca a mí platicarles un poco de las generalidades y de la fisiopatología. Yo creo que si tienen en algún momento alguna pregunta, alguna duda, pueden interrumpir, y aparte también invito a mis colegas que están aquí presentes en la mesa, que ustedes no sé si logran ver a todos, pero aquí también hay colegas de amplia experiencia. Está el doctor Guzmán, el jefe de la UCI, el doctor Pleites, que tiene amplia experiencia en dengue, y el doctor Gamero y el doctor Santamaría también. Entonces, si quieren intervenir, los invito a que me interrumpan. Ok, entonces vamos a hablar un poquito. Tal vez recuerdan, hay teorías bien importantes del dengue y mi intención no es aburrirlos con esto, pero se cree que el dengue es originario desde 1800, se rastreó filogenéticamente, y se cree que a través del comercio fluvial de esclavos se originó allá en Kinshasa. Eso era la antigua República Democrática del Congo. Y curiosamente, si ustedes buscan dónde se originó también el ébola, pues se originó el mismo pueblo, Kinshasa. Entonces algo tendrá por ahí para que tengan mucho cuidado si tienen que ir a visitar por esos lados. Entonces, etimológicamente, recuerden que la palabra dengue significa fiebre quebrantahuesos. Eso es muy importante porque entra dentro de los diagnósticos diferenciales con otras enfermedades.
Lamentablemente el dengue sigue siendo la arbovirosis más frecuente, más que cualquier otra, más que chikungunya, zika, fiebre amarilla. El mosquito sigue matando más personas que cualquier otro animal, digamos, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Por tanto, es incorrecto a veces cuando nosotros decimos diagnóstico arbovirosis, porque existen más de 100 arbovirosis. Las principales, pues, las son las que nosotros tenemos actualmente, 3, pero pueden haber muchas más. Y recuerden que la Organización Mundial de la Salud estima alrededor de 2.500 millones de personas, que eso representa el 40% de la población mundial que tiene riesgo de contraer dengue. Y por tanto es que se producen 390 millones de infecciones cada año en todo el mundo, y de esas casi 1 millón requieren hospitalización por dengue grave. Entonces es una enfermedad que no debe ser despreciada. Recuerden también que es multifactorial, o sea, aquí no vamos a encontrar una receta que nos cure el dengue, ni la vacuna, ni por ejemplo solo eliminando los criaderos o solo eliminando, o solo fumigando. La verdad es que la estrategia tiene que ser multifactorial y todo aunado con un mismo esfuerzo que vamos a lograr combatir la enfermedad. Al final, si nos acabamos el mosquito, nos acabamos un montón de enfermedades más. Entonces yo creo que es importante que no quitemos la visión de lo preventivo, porque cada vez que interactuamos con un paciente, con su familia, tenemos que hacerle ver ese factor, ¿verdad? El factor que es multifactorial. Solo a medida recordatorio, recuerden también que el dengue pues tiene 2 ciclos, está el ciclo selvático y el urbano. Al final el urbano es más importante, también está el factor del periodo de incubación extrínseco y intrínseco. El factor del periodo de incubación extrínseco del mosquito más o menos es igual, de 4 a 14 días, de igual forma en el humano, y por tanto cuando se detecta un caso primario en un hogar, recuerden que existe la probabilidad de que en las próximas 2 semanas aparezca un caso secundario. Y eso se los traigo de manera recordatoria. Recuerden que el mosquito ha ido cambiando enormemente en su comportamiento, desde que se pensaba que no resistía climas fríos hasta que picaba solo en las horas tardes de la noche. Pero yo sé que en sus hogares pica toda hora, pues se lo encontramos en el día, aún con aire acondicionado lo tenemos en los hospitales o en las casas. Entonces va cambiando, así como su resistencia también a los venenos, a los piritroides, a todo. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Y aparte que el cambio climático está haciendo que el mosquito llegue a áreas donde normalmente no había, sobre todo al sur de los países nórdicos, y también Argentina, que este año tenía un brote muy importante de la enfermedad. Recuerden que dengue es algo que nosotros ya lo conocemos ampliamente, no es una enfermedad nueva. Tal vez han escuchado esta frase, tal vez saben quién es también. Decía, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y esto aplica para cualquier contexto, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista personal, hasta si lo quieren ver de esa forma. La idea es no golpearnos con la misma piedra 2 veces. Esta frase se le acuñó a Napoleón Bonaparte, y la idea de mencionarles esto es porque esto ya lo hemos vivido antes. Allá por el 2002, esta foto es de un colega que ya falleció, un colega neurólogo pediatra. Pues no está vivo, dice el doctor Gambero que la tomó. El doctor Gambero la tomó, aquí lo tenemos a la par. Son de las cosas que el doctor recuerda muy bien, porque están en unas colas interminables. Esta cola comenzaba en el anexo y se iba hasta la bajadita, por lo que recuerdan esa época del Blue. Eran unas colas interminables de pacientes con dengue. Entonces, es algo que ya hemos vivido previamente y eso nos trae muchos recuerdos en todo sentido. El volumen de pacientes hasta de los errores que se están cometiendo, que son muy similares. Entonces, vean las tasas de incidencia de las enfermedades desde el año 2000 al 2002, donde eran muy altas, de 51.6 por 100.000 hasta llegar a un punto de 77.7. Evidentemente, estos valores de 18.000 casi que podemos asegurar, si no hacemos algo, se van a superar este año. Y esto aplica para todos los países de Latinoamérica, donde las curvas van exageradamente altas. Eso comparativamente a los 3 años, vean el 2002 en rojo, donde se superaron el número de casos. Y eso es lo que queremos tratar de evitar. Esas eran las noticias que teníamos antes en los periódicos, y salía otro y otro, ¿verdad? Entonces, esto ha ido cambiando. Recuerden que hay ciertos países, eso lo discutíamos ahora en la mañana con los colegas, por ejemplo, Sudeste Asiático tiene una clasificación anterior de fiebre hemorrágica del dengue, fiebre de choque por dengue, fiebre clásica del dengue, que esa clasificación tiene sus ventajas y tiene una desventaja quizás mayor,
que se evidenció cuando se hizo el cambio en el 2009 a una clasificación nueva de dengue con signos de alarma, sin signos de alarma y grave, donde con signos de alarma rescata un 20% de pacientes que caían mal clasificados en dengue clásico. Desde un punto de vista terapéutico, que es lo diferente que se hace con el dengue clásico con el dengue con signos de alarma, es que al con signos de alarma se le pone líquido. Entonces, al hacer esta estrategia de colocación de líquidos intravenosos por una reanimación más temprana, los pacientes solventaron su problema, y es por eso que la mortalidad en la región de las Américas hasta la fecha ha sido reducida a un valor casi que del 1%. Y si lo comparamos con las estadísticas actuales de lo que sucede en Asia, sudeste asiático, pues Latinoamérica va saliendo bien parada en ese aspecto. Recordemos que el virus de dengue es un flavivirus en sentido positivo de 3', 5', tiene varias proteínas estructurales y no estructurales. Como ven ahí, las letritas, sobre todo la no estructural 1 y la 3, son muy importantes dentro de la fisiopatología de la enfermedad, que lo vamos a discutir más adelante, pero recuerden que existe una prueba para la detección específica de esa proteína no estructural. Existen por el momento 4 serotipos, y el problema se volvió mundial a partir de los 50, y no digamos así en las últimas décadas. Entonces, recordando un poquito nada más de la fisiopatología de la enfermedad, cómo es que ingresa el virus a la célula, esto es muy similar a cualquier otro virus. Recuerden que existen, por ejemplo, proteínas de envoltura, de membrana, que facilitan la adhesión del virus a la célula y por tanto su interiorización. Usualmente la proteína más involucrada en este aspecto, y que la que se cree que tiene una fisiopatología importante, es la proteína NS1. Al entrar el virus dentro de la célula se produce una endocitosis y luego se libera el contenido genético y ocurre una replicación en el retículo endoplásmico que produce la liberación de los viriones a través de la célula. Tengan en cuenta esto, porque esto lo vamos a necesitar más adelante para explicar el fenómeno de inmunoampliación. Ahora, de nuevo insisto, la NS1 es importante por la replicación viral, y la NS3 porque es una proteína también de síntesis y de anclaje, o que permita la liberación. Por tanto, se han considerado como targets importantes para la realización de vacunas, fármacos y otras cosas. Aparte que se ha encontrado que entre los pacientes que tienen dengue grave o que se han complicado, los valores de NS1 se van a valores exorbitantes en las primeras horas de la enfermedad. Aquí vemos de nuevo, arriba está NS1. Vean que cuando se activa, libera una cascada de citocinas hacia las células endoteliales, que al final es uno de los fenómenos más importantes en la fisiopatología de la enfermedad, donde rompe la unión de las células endoteliales, produciendo fuga capilar y salida de líquidos a lugares donde no corresponde. Otra de las cosas importantes que deben de recordar también es la apoptosis que se produce a nivel celular, que muchas veces todavía tiene ciertos, explicaciones muy diferentes, pero ya vamos a hablar más adelante de un poquito de eso. Recuerden que el dengue es una sola enfermedad, por más que a veces nos confundimos con signos de alarma, con signos de alarma, y de repente alguien sale diciendo A, B y C. Es una sola enfermedad. Así como existen, por ejemplo, leptospirosis aguda o sinusitis aguda y crónica, sigue siendo la misma sinusitis, solo que por el tiempo se reclasifica de una forma diferente. Igual el dengue es una enfermedad dinámica que va cambiando en el tiempo, y por tanto es importante es diferenciar las 3 fases en las que se puede presentar un paciente: la febril, crítica de recuperación, y saber en qué fase estamos de pie. Y esto es digamos, la imagen clásica que todos han visto, la de Halsted, en la cual se puede observar la fisiopatología de la enfermedad. Solo permítanme quitarle confirmaciones todo. Ok, les voy a presentar unos datos que creo que son importantes que lo discutamos. Y son datos importantes que yo creo que si lo hubiera sabido cuando estaba de residente, me hubiera ahorrado un par de dolores de cabeza a la hora de enfrentarme con la enfermedad. Y son un par de datos prácticos antes de volver a tocar un poquito más de fisiopatología. Pero recuerden que ahorita tenemos una quimera, ¿verdad? Tenemos unas combinaciones de enfermedades que lastimosamente tenemos que acostumbrarnos a tenerlas, y así las estamos viendo. COVID con dengue, ahorita tenemos mucha influenza con dengue, Kawasaki con dengue, tifoidea con dengue. Entonces creo que la labor clínica que tenemos todos de tratar de diferenciar el curso clínico de la enfermedad es muy importante, y cuando uno detecta
que algo no va bien o que la fiebre persiste después del tiempo esperado o hay una leucocitosis o algo que uno reconozca que no va dentro de la historia natural de la enfermedad, es importante que reconozcamos estas quimeras y los invito a que tengan esto presente. ¿Vean? Esto lo vamos a ahondar porque no se trata de hacer diagnósticos diferenciales ahora, pero sí quería mostrarles esto. Estos son cosas muy importantes. Si yo tomo un hemograma en las primeras 48 horas de una enfermedad tipo dengue, recuerden que acá el ecograma puede estar normal con tendencia a la leucopenia y aún no tenemos neutrofilia, perdón, y aún no tenemos linfocitosis, sino que una neutrofilia. Y mientras va avanzando el tiempo, sí podemos ir viendo el viraje hacia linfocitosis y las plaquetas en descenso. Esto que les estoy mostrando acá no es exclusivo de dengue, esto lo puede presentar influenza, chikungunya, zika, adenovirus, enterovirus. Entonces esta es la marca de una enfermedad viral. ¿Qué nos puede dar la pauta si realmente esto se trata de un dengue? Pues la tendencia de las plaquetas al descenso. Y vamos a hablar un poquito también de eso, de las plaquetas, que quiero mostrarles algo. Ahora, respecto a los leucocitos, cuando ustedes vean que pasadas las 48 horas de la ausencia de fiebre, hay un aumento en los leucocitos, ellos predicen 24 horas el ascenso de las plaquetas. Entonces podemos hablar de que el paciente se va a recuperar. Recordemos que nuestro manejo en las unidades de salud, segundo nivel, casi siempre va a ser netamente clínico, al menos que contemos con laboratorios, y un examen no debe retrasar la terapéutica. Les quiero mostrar algo porque yo sé que cuando vemos gráficas de ese tipo, yo les comentaba a mis colegas ahorita antes de comenzar que yo soy disléxico y me cuesta mucho a veces ver las cosas de forma simultánea y tengo que tapar. Entonces, algo que me hubiera ahorrado mucho trabajo era hacer esto cuando era estudiante. Les voy a tapar todo aquí para que vean. O sea, vean qué simple. La curva de la fiebre sigue la curva de las plaquetas, es igualita. Entonces, esto nos puede ayudar a marcar dónde estoy parado en la enfermedad y saber si el paciente requiere líquidos, no requiere líquidos, o solo aumentar la ingesta de líquidos orales si lo tengo ambulatorio. Entonces, casi siempre, cuando yo veo que la tendencia en las plaquetas es a la baja, significa que la fiebre va a ceder ese día. Eso lo podemos hacer. Otra cosa importante que nadie nos suele comentar es la meseta, la presencia de la meseta en las plaquetas. Les voy a dar un caso hipotético de cómo se suele presentar la meseta en las plaquetas y es algo que está bien estudiado. Usualmente cuando la fiebre empieza a descender, las plaquetas lo hacen de igual forma. Ese descenso dura aproximadamente 48 horas, que lo vamos a mencionar desde el punto de vista fisiopatológico, pero llega un punto en que las plaquetas pareciera que el laboratorio se equivocó y salen exactamente igual o con un diferencial muy poco de unos 2000 respecto al día anterior. Eso significa que en ese punto la fase inmune de la enfermedad está cediendo. Y quizás me adelanto a explicar un poquito de lo que sucede. Recuerden que existen muchas proteínas, especialmente una fracción FC que está presente en muchas células, macrófagos, células plasmáticas, en las mismas plaquetas. Existe un fenómeno inmunológico en el cual el sistema nuestro detecta de una manera anómala a esa proteína que se encuentra en la superficie de las plaquetas, o que según otros estudiosos se parece mucho al NS1. Entonces las plaquetas las empieza a destruir de una forma exagerada, como nosotros siempre lo hemos visto. Ese error programático del sistema inmune tarda solo 48 horas y en ese punto hace la meseta y el paciente empieza a recuperarse y van otros signos de recuperación que los va a discutir más adelante el doctor Pleites con el doctor Santamaría, de la poliuria, rash y otros datos. Pero sepan que fisiopatológicamente este dato es muy importante. Es más, si lo quieren ver desde otro punto de vista para que se comprenda, en la fase febril de casi todas las enfermedades virales, en ese punto es cuando más virus hay presente en la sangre. Si ustedes quieren detectar dengue después del 5.º día, difícilmente lo van a hacer a través de una prueba molecular porque ya no hay virus. Lo que estamos viendo es una cascada inflamatoria del cuerpo tratando de eliminar el virus. Pongo otro ejemplo para que se entienda fácilmente: mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es un virus, una enfermedad producida por Epstein-Barr, y puede hacerlo también otro virus. Esa reacción exagerada que ustedes ven de la congestión nasal, ganglios inflamados, pus y una inflamación exagerada, lo está produciendo el cuerpo tratando de erradicar el virus. Y no es en sí el daño propio de la enfermedad, sino un efecto secundario del cuerpo. Entonces, recordemos que dentro del punto de vista de comportamiento del virus dentro de nuestro cuerpo, son demasiadas cosas. Tenemos desde los factores epidemiológicos, factores propios de la edad, como habilidades, siempre infección primaria, secundaria, cómo está mi respuesta de huésped. También hay otros factores que tienen que ver con
el vector, si digamos el serotipo, el genotipo, factores ambientales, es demasiado dinámico para poder predecir el comportamiento de la enfermedad. Entonces, de las teorías más aceptadas de que por qué se produce el choque, está lo de la fuga capilar, que se gatilla sobre todo por el fenómeno de inmunoampliación, que se lo voy a explicar en un par de diapositivas. Acá se forman inmunocomplejos que se unen a los receptores FC de los monocitos, como les comentaba, y eso facilita la entrada y replicación viral y que lleva a la gravedad de la misma. Eso promueve también la activación del complemento y las vías apoptóticas que gatillan la fuga de plasma. Recuerden que esto es temporal, es algo que solo ocurre durante 48 horas, difícilmente ocurre más tiempo, puede ocurrir en menos. Entonces, la principal implicada dentro de perdón, dentro de esta fisiopatología se ha hipotetizado la MS1. Hay estudios bien interesantes. Antes de todo esto que ustedes escucharon del uso de ivermectina en COVID, ya lo habían probado hasta en dengue, en donde sí tuvieron una disminución significativa del NS1, pero sin ningún cambio en el comportamiento de la gravedad de la enfermedad. Entonces, es una proteína que da para estudiar. Ahora, si nosotros somos un poco más detallistas, hay estudios más viejitos en los que se han hecho niveles de interleucina a nivel de los líquidos pleurales, del gas líquido acítico. Van a ver que sobre todo la interleucina 8, 6 son de las proteínas que más se elevan. También hay otros factores de crecimiento que pueden favorecer en la fuga de plasma. Vean esta diapositiva, esto es por serotipo. De igual forma se puede ver las citocinas, los niveles de citocinas elevados, interleucina 8, interferón gamma, 10, beta. Esta es de las últimas teorías que se tiene, no es nueva pues, pero sí es más reciente, en el cual el NS1 se cree que es causante de todo esto que estamos viendo acá, en el cual causa la fuga de plasma porque este se une a un receptor Toll-like, que es el número 4, y eso induce la expresión del factor de necrosis tumoral alfa, interleucina B y 6. Y por tanto, rompe esa unión que existe entre las células endoteliales y lleva a esto mismo. Entonces, de las últimas teorías que se están investigando que pudiera tener que ver desde el punto de vista fisiopatológico inmunitario. Entonces, un dato muy importante y algo que se debe entender, ¿por qué dentro de la historia clínica se debe preguntar siempre si es primera vez que da dengue o no? Parecía algo muy rutinario, pero les traigo 3 diapositivas solo para ejemplificar esto y ya para ir finalizando y no aburrirnos con tanta teoría. En la respuesta inmune primaria no se produce una expresión tan significativa de proteína. Ven ahí la proteína M, la E, NS1. Pero en la respuesta secundaria tenemos sobreexpresión de proteína. ¿Esto por qué ocurre? Vean en la parte de arriba, es la historia natural de la infección en dengue. En la primera vez que alguien se infecta, la célula se contamina, luego la célula B libera anticuerpos, los cuales son totalmente neutralizantes, por tanto la infección ahí muere, hasta ahí termina la infección por dengue. En la infección secundaria lo que sucede, que es la de abajo, el cuerpo de nuevo se equivoca y cree que está enfrentando el mismo tipo de dengue, y en este caso puede ser el dengue 3, como está circulando actualmente, y entonces los anticuerpos ya no son efectivos, los anticuerpos se vuelven ineficaces para eliminar la infección, destruye la célula y se liberan los viriones como que no pasara nada. Aquí lo tengo ejemplificado de otra forma, tal vez esquemáticamente se entiende mejor. Arriba está de nuevo la infección primaria, donde sí se da la protección inmunitaria. Recuerden que la IgG permanece elevada de por vida y la IgM empieza a elevarse a partir del quinto día. Esta protección específica para el serotipo en particular sí es de por vida, pero para los diferentes tipos de dengue que faltan no lo es. Y es donde la respuesta se hace ineficaz y tenemos los problemas. Aquí es otra forma esquemática donde pueden ver, de acuerdo a los días de evolución de la enfermedad, cómo se van produciendo los fenómenos, ya sea en la infección primaria, en las reacciones de liberación de antígeno y anticuerpo, y siempre allá por el día 3 al 6 es donde empieza a ocurrir la apoptosis con la disrupción de las uniones de las células endoteliales y la consecuente fuga de plasma. Porque ese era un error que se creía antes. Recuerdan que decía, no, que por eso se llama dengue hemorrágico, pero no es necesario que el paciente sangre para que esté complicado o para que vaya a fallecer. Les traigo unas imágenes bonitas antes de terminar con una imagen no tan buena, porque el objetivo de presentarles esta imagen que viene a continuación es porque es lo que queremos evitar. Y esto está en la labor de cada uno de nosotros en primer nivel, segundo nivel y obviamente nosotros acá en tercer nivel, de evitar que los pacientes pues mueran. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos años es que muchos de los médicos que
que actualmente están laborando no han entrado en contacto con el dengue como lo hicimos nosotros hace muchos años, del 2015 para acá, donde los pacientes se nos morían, como anecdóticamente se dice, hablando y sangrando. Entonces, este caso no se lo voy a presentar, solo voy a mostrar las fotografías. Bueno, estos somos nosotros, me voy peleando con la enfermedad, por supuesto. La residente que está abajo es de infecto, está terminando su especialidad. Entonces, les quería mostrar, este es un paciente que lamentablemente falleció en la emergencia hace ya muchos años. Venía en un punto inalcanzable y de ese bote que están viendo ahí se llenaron 3 botes de sangre. Entonces era y totalmente, bueno, se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Para contenerlo, pero no era irrescatable. Entonces eso es lo que tenemos que llegar a consultas tempranas, abordajes tempranos. Es mejor que de repente sospechemos la enfermedad de forma exagerada a tener que pagarlo con vidas de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que les traía yo brevemente para dejar acabar al doctor Santa María con la siguiente presentación. Pues, Ya está. Solo mucho más a nosotros. Tengan todos muy buenos días. En esta ocasión voy a hablar sobre el dengue sin signos de alarma, y esto hace referencia pues a las clasificaciones que tiene la OMS a partir del año 2009, pero primero en la definición de caso. Un caso sospechoso es la persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y 2 o más de las siguientes manifestaciones: náuseas y vómitos, exantemas, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias o prueba de torniquete positivo. Además, leucopenia como sin cualquier signo de alarma o signo de gravedad. Y en pediatría también se considera un caso sospechoso a todo niño que reside o haya viajado en los últimos 14 días a una zona de transmisión de dengue que presente cuadro febril agudo, por lo general de 2 a 7 días de evolución sin foco aparente. Eso es algo muy llamativo, ya que en los niños existen menos manifestaciones que en los adultos, donde podemos tener un cuadro más florido relacionado a la cefalea, al dolor retroorbitario, mialgias y artralgias. También tenemos la definición para un caso probable, donde hace referencia a la detección de la fase aguda de convalescencia o un nexo epidemiológico referido como un caso confirmado. El caso confirmado es cuando tenemos la detección del ARN viral por una reacción de cadena de polimerasa o la detección de la proteína viral NS1 mediante una técnica de ELISA o la demostración de la presencia de virus mediante el aislamiento viral. Esos serían algunas formas de tener el caso confirmado, pero usualmente para el manejo inicial contamos con el sospechoso, que es el que nosotros debemos identificar. Y en este caso se hace una clasificación, como mencionaba el doctor Barahona, como una enfermedad con diferentes manifestaciones. Es decir, el mismo virus puede dar diferentes manifestaciones, y esta clasificación hace referencia a la gravedad con la que se presenta. Tenemos el dengue sin signos de alarma, que hablaremos ahora, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. El dengue sin signos de alarma, si ustedes pueden ver, es lo mismo que el caso sospechoso de dengue. Es la misma definición, las mismas manifestaciones, enumerándolas como las que nosotros podemos presentar, se pueden presentar como más frecuentes. Ahora, en la evolución natural de la enfermedad, como sabe el doctor Barahona, podemos tener la evolución a fase febril, fase crítica y fase de recuperación. En cuanto al dengue sin signos de alarma, lo más frecuente es que se presente con la fase febril y la fase de recuperación, siendo la fase febril la que dura de 2 a 7 días, usualmente las manifestaciones que mencionábamos: enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retroorbitario. La bradicardia relativa es común en esta fase, en especial en los adultos, ya que la fiebre no eleva sustancialmente la frecuencia cardíaca.
En el paciente que no entra en la fase crítica, ya que es un porcentaje pequeño, vamos a ver la fase de recuperación que tiene en caso de haber fuga de plasma, va a haber reabsorción, o es una etapa donde podemos tener manifestaciones sistémicas y leves. El paciente que entra o presenta la fase crítica es aquel que se presenta con signos de alarma o gravedad. Ahora, en cuanto a las clasificaciones que existen, tenemos la clasificación clínica del dengue, que es el que mencionábamos, dengue sin signos de alarma, y también tenemos el grupo de intervención. Todos los pacientes que cursen con dengue sin signos de alarma son un grupo de intervención terapéutica grupo B1, que hace referencia al grupo A, los pacientes que se pueden manejar de manera ambulatoria con seguimiento estrecho por parte del personal médico en el primer nivel de atención, o el grupo B1 que pueden ser manejados en unidades especializadas para dengue o a nivel hospitalario debido a comorbilidades o factores de riesgo que los predisponen a eso. Hablando un poco de las manifestaciones clínicas del dengue y su evolución sin presentar signos de alarma, la fase febril se caracteriza por fiebre alta, repentina, acompañada de cefalea, vómitos, mialgias, artralgias, y puede existir una erupción macular transitoria en algunos casos. Los niños pueden tener fiebre, pero generalmente son menos sintomáticos que los adultos, y la fase febril, como mencionábamos, dura de 3 a 7 días, tras los cuales la mayoría de los casos se recuperan sin complicación. La cefalea, el dolor ocular y el dolor de las articulaciones ocurren en un 60-70% de los casos en adultos, y el exantema en esta fase febril ocurre aproximadamente en el 50% de los casos, y es más común durante la infección primaria que durante la infección secundaria. Cuando está presente, el exantema generalmente ocurre del segundo al quinto día después del inicio de la fiebre, y por lo general es macular o maculopapular y puede aparecer en la cara, el tórax, el abdomen y las extremidades, y puede estar asociado a prurito. Las manifestaciones adicionales, y esto es algo que está muy bien descrito y no es algo nuevo, no es que el virus haya cambiado, sino que con la detección pues, por medio de PCR, la identificación de los virus, se han hecho estudios en zonas hiperendémicas como las nuestras, donde se describen manifestaciones gastrointestinales. Se describe anorexia, náusea, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Por ejemplo, en niños se describe en un 30% que pueden tener manifestaciones gastrointestinales muy feridas como la diarrea o los vómitos, y síntomas del tracto respiratorio. Puede existir tos o dinfagia y congestión nasal, que en el contexto clínico de un paciente que se encuentra, por ejemplo, en la fase crítica, la tos es un dato que nos puede alarmar a otras situaciones que vamos a ver más adelante en el dengue próximo de alarma. Y el examen físico puede mostrar inyección conjuntival, eritema faríngeo, linfadenopatías y hepatomegalia, y se puede observar edema facial, petequias a nivel en piel o en el paladar, y hematomas, particularmente en los sitios de punción venosa. En los exámenes de laboratorio vamos a tener una leucopenia, una trombocitopenia, que son hallazgos comunes en la infección de manera sin signos de alarma, y puede incluirse una elevación de la aspartato transaminasa, y las elevaciones pueden ser modestas, de 2 a 5 veces el límite superior de los valores normales, pero en ciertas ocasiones la elevación puede ser muy significativa, de 5 a 15 veces el límite superior de lo normal. Esto está descrito propiamente por acción directa del virus a infecciones de las células hepáticas, y las enzimas hepáticas pueden verse de manera elevada en esta fase febril. No se identifican con frecuencia disfunción hepática sintética, es decir, tiempo elevado de trombocitopenia parcial activada, y tampoco no existe disminución del fibrinógeno. Luego, como mencionábamos, en el dengue sin signos de alarma tenemos la fase febril o tenemos la fase de recuperación, donde puede aparecer una erupción adicional que tiene la característica de ser un exantema eritematoso confluente con pequeñas islas de piel que no se ven afectadas por este tipo de exantema, que usualmente llamamos erupción en mar rojo con islas blancas, y puede aparecer 1 o 2 días después de la efervescencia de la fiebre, y que dura de 1 a 5 días.
La fase de recuperación dura de 2 a 4 días y los adultos pueden cursar con fatiga profunda durante los días subsecuentes a la enfermedad o incluso semanas después de la recuperación. Si bien la enfermedad solo da infecciones agudas como tal, como manifestación, entonces se ha descrito mucho en adultos posterior a una infección aguda por dengue. En cuanto al abordaje de un paciente con sospecha de dengue, que va a ser el primer contacto que vamos a tener con estos pacientes, se va a realizar una evaluación general. El segundo paso, un diagnóstico y clasificación de la fase y gravedad de la enfermedad. Y el paso 3, el tratamiento. En el paciente sin signos de alarma, tenemos que hacer, como en todo paciente con sospecha de dengue, una historia clínica, la exploración física completa y si es necesario o si está disponible la evaluación de exámenes de laboratorio. En la historia clínica se debe incluir de manera muy clara la fecha del inicio de la fiebre, la enfermedad, la cantidad de ingesta por vía oral. Tenemos que buscar de manera activa los signos de alarma que se van a comentar más adelante, si existen trastornos gastrointestinales, cambios en el estado de conciencia, cómo está la diuresis, si existe un nexo epidemiológico, condiciones asociadas, riesgo social, o si han existido otras manifestaciones menos frecuentes. Y aquí va la parte como más importante que siempre tenemos que realizar cuando exploramos o abordamos un paciente con sospecha de dengue, es la exploración física completa. La medida de los signos vitales, la investigación de los signos de alarma, evaluación del estado de conciencia, comprobar el estado de hidratación, valorar el estado hemodinámico, la presencia de derrames pleurales, exploración cuidadosa de la piel del paciente. Todo esto es relacionado con el hecho de que es una sospecha clínica y nosotros podemos iniciar nuestra terapéutica o nuestro plan de acción de manera clínica. No necesitamos realizar pruebas adicionales de laboratorio, pero en lugares donde no se disponga, la evaluación va a ser completamente clínica. Cuando se encuentre disponible los exámenes de laboratorio, se solicitará un hemograma completo con recuento de nefrotócrito, leucocitos y plaquetas. Cuando se evalúa a un paciente con sospecha de dengue, posterior a realizar una buena historia clínica, la exploración física completa, si tenemos disponibles exámenes de laboratorio, tenemos que plantearnos una serie de preguntas que nos permiten clasificar a nuestro paciente y tomar decisiones en base a el grupo de intervención que es requerido. Iniciar, ¿tiene dengue nuestro paciente? Ver si cumple la definición de caso, en qué fase del dengue se encuentra, si está en una fase febril, crítica o de recuperación, si tiene signos de alarma, cuál es el estado hemodinámico y de hidratación del paciente, si se encuentra en estado de choque, tiene otras afecciones concomitantes o requiere hospitalización. Al contestar eso, vamos a recurrir al grupo de tratamiento A y B1, que en el caso del grupo A es el tratamiento ambulatorio y el grupo B1 es la remisión a las unidades de dengue para observación y manejo de su infección o afecciones asociadas que se tienen que realizar en el hospitalario. El grupo A son los que cumplen con la definición del caso sospechoso de dengue y tienen que cumplir esta tenían como 15 o 16 salas de pasaje en la noche. Diuresis normal, no presentan signos de alarma, sin ninguna condición clínica asociada ni de riesgo social y seguimiento en el primer nivel de atención. Se debe de realizar una evaluación diaria de los pacientes con sospecha de dengue, un seguimiento hasta 48 horas después del descenso de fiebre y aquí hay que hacer mucho hincapié con la persona sospechosa de dengue o sus cuidadores, donde la caída de la fiebre no significa que la enfermedad se ha resuelto, se ha curado, sino que se requiere darle seguimiento al paciente y explicarle que es donde debe vigilar el aparecimiento de signos de alarma, es donde nosotros tenemos que hacer educación y tomarnos el tiempo con el paciente. En cada valoración se deben medir los signos vitales, buscar signos de alarma, evaluación del estado hemodinámico y preguntar por la diuresis. El hemograma, indicar solo cuando se disponga de ellos y en caso de tenerlo disponible se puede realizar una primera consulta que nos va a servir para tener un hematócrito basal, ver la sospecha si tiene leucopenia y otro al desaparecer la fiebre. El manejo ambulatorio incluye el reposo en cama, el uso del mosquitero durante la fase febril,
una dieta normal para la edad del paciente, más líquidos orales abundantes y el uso de sales de rehidratación oral. Además de eso, se tiene que hacer control físico del vector en el hogar, por lo que mencionaba el doctor Barahona, de los ciclos que podemos tener de casos a nivel del hogar. El control de la fiebre, se recomienda siempre el uso del paracetamol. El acetaminofén sigue siendo el medicamento recomendado. Se ha descrito también como alternativa en casos donde no se puede utilizar acetaminofén en metamizol. Sin embargo, el acetaminofén sigue siendo el medicamento de elección. Debe evitarse los AINES, esteroides, antibióticos, anticoagulantes orales o administración de medicamentos por vía intramuscular o rectal. El paciente que le damos seguimiento de manera ambulatoria debe estar presente ciertos criterios clínicos para poderle dar de alta, por ejemplo, la ausencia de fiebre por 48 horas sin administración de antipiréticos, mejoría del estado clínico que tiene que incluir buen apetito, estado hemogénico normal, diuresis normal o aumentada, sin dificultad respiratoria, sin evidencia de sangrado. Y en caso de tener laboratorio, tener un hemograma completo donde existe una tendencia ascendente del recuento plaquetario que haya salido del área en la meseta, donde nosotros pudimos tener determinación inicial y esta posterior a las 48 horas, y un hematócrito estable con respecto al tomado el primer día. Siempre se debe recomendar al responsable del paciente que si aparece alguno de los signos o síntomas de alarma, debe consultar de inmediato. Y recordar que ante la presencia de un signo de alarma, el paciente se debe reclasificar y manejar como grupo de intervención B2, donde ya requiere manejo hospitalario y uso de líquidos endovenosos. Ante la presencia de choque por dengue, el paciente se clasifica como grupo de intervención C. Y recordar siempre que el dengue es una enfermedad dinámica. Solo hablando de los grupos de edad que son manejados como grupos B1, que deben de darse un seguimiento estrechos a los pacientes en condiciones asociadas, embarazadas, morbilidades, pacientes menores de 1 año, que tienen mayor riesgo de complicaciones y tienen mayor riesgo de fallecer. Muy bien, eso era un poco de lo que mencionábamos de las recomendaciones, que el dengue tiene que ser un seguimiento muy estrecho, a pesar de decidir el manejo ambulatorio, de dar una valoración diaria. Muchas gracias. Va a seguir el doctor Freites. ¿Esta? Vamos a continuar entonces desarrollando este tema que ya es para mí algo viejito. Comenzamos en 1995. El otro año vamos a tener 30 años de estar manejando dengue y hemos pasado por varias circunstancias y hemos ido mejorando la experiencia en el manejo de esta enfermedad. Lo importante cuando uno está frente a un brote de dengue, bueno, es definir si cumple la definición de caso o no y clasificarlo por sus necesidades de atención. Entonces, esta plática tiene por objetivo que al terminar de ahí la presentación, los que nos están escuchando van a ser capaces de construir una definición clínica de casos sospechosos de dengue, van a poder clasificar la enfermedad como sospechosos de dengue y por sus necesidades de atención. Estar al corriente de qué significan los signos de alarma, o sea, van a entender hoy qué significa cada signo de alarma, cuál es el más importante de todos, el más frecuente, y vamos a verificar si en la aplicación de esta definición de caso ha tenido impacto en nuestro continente. Entonces, de los aspectos de definición de casos, ya nuestros dos colegas, Rafael y Guillermo, les explicaron cuál era la definición de caso y debe tener fiebre. Y 2,
de los hallazgos corrientes que producen la fiebre: náusea, vómito, exantema, eritema, cefalea o dolor retromuscular. Petequias es una prueba del torniquete positivo. Esta prueba del torniquete positivo es importante cuando uno trata de construir la definición de casos, principalmente en los niños pequeños, menores de 3 años. La leucopenia, como sin trombocitopenia, es importante buscarla, por eso sirve el hemograma, y cuando los dos están juntos es más poderosa la sospecha. Y cualquier signo de alarma o gravedad que puede acompañar este proceso. Perdón la interrupción, doctor, pero si recuerda, hemos tenido un montón de comentarios en diferentes capacitaciones que hemos dado, y especialmente en las últimas semanas, que por ahí anda circulando una hojita de vigilancia epidemiológica donde crea confusión en los colegas, donde dicen que tienen que tener 2 o 7 días de evolución y 2 o más siguientes manifestaciones: náusea y vómito, cefalea y dolor reticular, mialgia y artralgia. Entonces, pero no es un I, es un O. O sea, pueden tener uno u otro síntoma. Porque entonces los colegas están entrando en conflicto en cuanto a clasificar la enfermedad, y como no cumple uno de los dos, entonces la descartan, y realmente sí se trata de enfermedad. Muy bien, Guillermo, eso es un aspecto que hay que señalar durante la presentación. Ahí son 6 y todo un O, ¿verdad? Y todos tienen una combinación, es lo que sucede. La expresión de la fiebre puede ser cefalea o dolor retromuscular, mialgia o artralgia. Entonces, desde ese punto de vista, es bueno entonces aclarar esa situación. Y la definición de caso esta ya la había abordado Rafael, entonces no tiene objeto que la sigamos discutiendo, y vamos a comenzar con la clasificación por necesidad de atención. Como ustedes dijeron, la clasificación de 1995 sirvió en su tiempo, pero la vida nos fue demostrando que había cosas que había que aclarar, porque en la clasificación anterior habían pacientes graves que estaban clasificados como leves. El estudio de EICO es un estudio que se dio en el sudeste asiático, en las Américas, en 3 regiones de la OMS. Entonces, esta clasificación introdujo 2.000 pacientes en ese tiempo, que eran pocos los que se daban. Los números de casos a nivel mundial usualmente llegan a 2.000, 5.000, 6.000, y cada vez se iban duplicando. Hasta ahora que vamos a ver, tenemos más de 9 millones de casos solo en nuestras Américas. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque, como dijo Guillermo, el dengue es una sola enfermedad. Entonces, este concepto refuerza el concepto de eso. O sea, el dengue es una sola enfermedad que se expresa diferente de acuerdo al momento de la evolución que nosotros lo tengamos. Facilita el acompañamiento porque este prioriza a los enfermos con sospecha de dengue y aquellos que tienen signos de alarma. Es anticipatorio. ¿Por qué? Porque cuando se presentan los signos de alarma, lo está indicando que el dengue tiene una fuga tal que pronto estará en choque, y prioriza a las personas con necesidad, los obesos, los diabéticos, los niños pequeños. Entonces, esta nueva clasificación aclaró muchos de los procesos que teníamos en duda antes. Esta es la clasificación que nosotros vemos. En este caso nos vamos a referir al dengue con signos de alarma, que es aquella persona que cumple con la definición de caso y tiene los siguientes signos y síntomas, de los cuales 7 son clínicos y solo 1 es de laboratorio. El dolor abdominal intenso y sostenido es el más frecuente de los signos de alarma. Los vómitos persistentes, ¿verdad? La acumulación de líquidos, principalmente por clínica, vamos a ver edema de párpados, ¿verdad? O podemos ver imágenes de los cuales nos van a demostrar que estos aspectos son importantes. El sangrado de mucosa, principalmente el de la mucosa nasal o de las encías. La hipotensión ortostática que nos está reflejando, bueno, o que no está recibiendo el cerebro la suficiente cantidad de líquido y les da mareo. La hepatomegalia, que más que ser un crecimiento importante del hígado, es una dosis debido al derrame pulmonar que hay, y esto que hace que el paciente tenga esa, entre paréntesis, hepatomegalia. Y un aumento progresivo del hematocrito. Eso nos está diciendo que la cantidad de líquidos que yo le estoy en la casa no son suficientes para mantener una diuresis adecuada. Entonces, antes esperábamos que tuviera un 20% de hemoconcentración, pero eso no era, íbamos por detrás del dengue, no íbamos por delante. Cuando nosotros lo tratamos con el hematocrito que está progresando, vamos a prevenir que el paciente llegue a choque o a otras complicaciones de la enfermedad.
Entonces, ¿qué expresan los signos de alarma? Los signos de alarma van a expresar una progresión a la fase grave de la enfermedad o sus complicaciones. Y generalmente está expresado por una fuga del plasma en curso. Esto va a ocurrir usualmente en el tercer y el sexto día en los niños. En los adultos puede progresar hasta el séptimo día. Entonces, ahí están enumerados, como hablamos antes, cuáles eran los signos y síntomas de la signos de alarma. Hoy vamos a explorar cada uno. El dolor abdominal no es cualquier dolor. El dolor abdominal intenso es aquel dolor urgente que se parece a los cuadros quirúrgicos. En general, es el más frecuente de todos los signos de alarma. Y vean ustedes que es un dolor debido a la extravasación de líquido. Irrita el plexo nervioso en la región retroperitoneal. Entonces podemos ver el niño que está allá, que tiene una expresión de flexión de las extremidades, una fase alterada. Y nosotros en las imágenes podemos ver eso. Vamos a encontrar la acumulación de líquido. Y en la anatomía patológica, como está en la de abajo, podemos ver que la vesícula está ampliamente edematizada por el líquido que se acumula ahí. Otro de los aspectos importantes que produce el dolor es el edema de las asas intestinales, que a veces pueden estar perforadas. Quiero recordarles que este dolor usualmente no cede a los analgésicos, ¿verdad? Y simula un dolor de abdomen agudo. Eso hay que recordar porque muchos pacientes son operados y lo que tienen es esta enfermedad. Esto vamos a tratar de aclararlo porque muchas veces nos vienen referidos a las clínicas de dengue los dolores abdominales, que no es el dolor intenso y sostenido. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, esa es la clasificación de Flack, que era por su signo en inglés, era fascia, las piernas, de la actitud que tiene el paciente, el llanto y si se consuela o no. Vean ustedes el nivel 2, que es el nivel de grado intenso y sostenido. Son aquellos pacientes que tienen el ceño fruncido, la mandíbula está un poco apretada, hay arrugas en la frente, los ojos están cerrados y la boca puede estar abierta. Generalmente las piernas están tirando patadas, están flexionadas, no extendidas. Y nosotros decíamos antes que eran los niños que eran consentidos de las madres. No, estaban expresando una lesión por hipovolemia del sistema nervioso central. Su actitud, bueno, son aquellos pacientes que están rígidos o arqueados, aquellos pacientes que presentan movimientos espasmódicos o tienen posición antiálgica para tratar de minimizar el dolor. El llanto, bueno, son los llantos compulsivos compelidos, son aquellos niños que gritan cuando tienen el dolor y entonces no son además consolables. Entonces, estos son los aspectos importantes que deben de definir el dolor intenso y sostenido. La mayoría de pacientes que recibimos en la unidad de dengue están cuando marcan uno, son dolores leves a moderados. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Vean ustedes en la escala del dolor. Entonces, en la afección leve, el paciente, ustedes lo platican con él, puede sonreír, otras veces ya está un poco, solo tiene poca comunicación y hasta que va progresando a la enfermedad, bueno, de afección intensa. Y estas fotos que les traigo aquí son pacientes de nosotros. Miren, los niños venían referidos por casos sospechosos de dengue. Entonces, los pacientes más tarde ya estaban un poco con edema de las hojas y su expresión ya no es lo mismo como que si fuera un paciente sano. En los pacientes que tienen un dolor moderado, esta expresión va cambiando. O sea, los niños ya, ustedes miren, la boca ya está alterada, está un llanto que es consolable, pero nuevamente vuelve a cargarse de dolor. Y este es el paciente con el dolor intenso y sostenido. Este fue nuestro primer paciente que tuvimos en el hospital, que le diagnosticamos dengue con signos de alarma. Pueden ustedes ver cómo tiene su cara fruncida, las comisuras labiales están adecuadas, los miembros están flexionados, están tirando patadas. O sea, que la definición del FLAC, ustedes la pueden ver en la historia natural de los pacientes con dengue. Entonces, los vómitos persistentes, o sea, hay que definir qué es un vómito persistente. Una hora o más, o 4 en 6 horas, definen un vómito persistente. Esto es importante porque los pacientes que presentan estos signos es imposible
hidratarlos en casa. Entonces, por eso deben de ser hospitalizados para su mejor manejo. Otro de los aspectos importantes es la acumulación de líquidos por clínicas o imagen. Nosotros vemos como que el paciente que está en la fotografía 1, entonces donde los pacientes están edematizados y el edema puede ser muy importante porque en el dengue la apoptosis a veces es en el estómago, a veces en los pulmones, a veces en la piel y como ustedes pueden estar viendo ahí, puede haber acumulación a nivel pulmonar, a nivel peritoneal, a nivel cardíaco. Todos estos aspectos clasifican al dengue como dengue con signos de alarma. Si el paciente alteraciones de la hemodinámica, paciente grave del cual se hablará. Estos son los sangrados más importantes que vemos, son pacientes a veces las epistaxis, no es cierto, pueden ser llamativas, pero usualmente no chocan al paciente, es excepcional. Lo más frecuente de todo es la epistaxis y la gingivomorragia, pero también pueden haber lesiones a nivel de la conjuntiva ocular, como miramos en esta transparencia. El letargo o cansancio extremo son aquellos niños en los cuales nosotros los vamos a examinar y a los 2-3 minutos siguen dormidos. Eso está avisando que la volemia no está adecuada y que hay una hipoxia cerebral y que nosotros debemos de administrar líquido. Estos pacientes, como lo pueden ver, están indiferentes, les estamos platicando y ellos no ponen mucha atención. La hipotensión ortostática o hipotensión postural es aquella que dan aquellos niños que tenemos este cúbito, los paramos y ellos se sienten mareados. O en el adulto, cuando lo paran, entonces sienten que el mundo da vuelta alrededor de ellos, pero sin conciencia. Es un signo temprano de hipovolemia si lo prolongamos, ¿verdad? Es causado por la extravasación de plasma, ¿verdad? Y a nosotros nos indica que hay de hipoxia cerebral. Otro de los aspectos importantes es la hepatomegalia, usualmente clínica y como hablaba al inicio, es debida a una derrame pulmonar, entonces desplaza o da tosis del hígado, pero también el virus puede atacar directamente al hígado, como ven el diapositivo que está ahí de anatomía patológica de un adulto, en los cuales nosotros podemos ver los infiltrados que tiene esta enfermedad. Esto lo obtuvimos en la Universidad de Asunción, donde estuvimos presentes en 300 autopsias aproximadamente de pacientes que murieron por esta enfermedad. Y el último de los signos de alarma es aquel que, aquellos pacientes que nosotros en los primeros 3 días tomamos un hematocrito o un leucograma y vemos que el hematocrito está normal y que a partir del 3er día o cuando se instala la fase crítica, esto va aumentando. Antes esperábamos que tuviera 10%. Hoy, cuando 2 pruebas están en aumento consecutivo, nosotros sabemos que la hidratación oral no ha sido suficiente y los debemos de ingresar, bueno, para darle líquido por vía intravenosa. Esto es con el objetivo de que los pacientes pasen a choque compensado o a choque descompensado. En general, los pacientes con dengue grave son aquellos que no pudimos controlar o que llegaron tardía a la emergencia y entonces de los cuales se hablará más tarde son los signos y síntomas y a esto lo que están diciendo que estos pacientes están en inminente proceso de muerte y nosotros no actuamos. Muchas veces, y lo que hemos visto más importante es que llega a la unidad de salud y le ponen 3 cargas de 10 o 3 cargas de 20. Llega al hospital de Remedio y le meten otras 3 cargas de 20. Y viene la emergencia y otras, todos los pacientes se congestionan y difícilmente los vamos a sacar de su problema. Entonces, el choque por fuga de plasma es la causa más frecuente, como ustedes pueden ver, de los pacientes críticos. Entonces, el sangrado grave según la evaluación médica. Cuando los sangrados son importantes, primero puede ser del tubo digestivo, ¿no es cierto? Pueden tener hematemesis, como son en esos casos que hemos tenido aquí. Puede también ser enterorragia. Vean ustedes, eso es una foto de hace poquito de un niño que lo vi, pero en los niños, igual que las mujeres ya en edad reproductiva, las hemorragias del tracto gastrointestinal pueden ser importantes, como la niña que tenemos ahí. Y esta es una ocasión de un niño que ya estaba en recuperación, ya había pasado la fiebre, o sea que pasó su sangrado, se acumuló en el estómago y tiene ese tipo de lesión. Pero también en la hemorragia puede ser de cierto del riñón,
Entonces, estos son los pacientes graves que usualmente llevan a la UCI. Ahí está, miren, una pieza de la anatomía patológica donde se ven alterados todos los que nosotros hemos visto. También hay otra forma del dengue, que es el dengue por daño de órganos, que es otra forma grave, que se maneja en los unidades de cuidados intensivos, porque estos pacientes van a tener que tener intervención multidisciplinar. Por ejemplo, en el primer caso que tenía es un derrame pleural, que además los pacientes pueden presentar miocarditis importantes, y miren las lecciones de anatomía patológica, aquellos pacientes que tienen hepatitis, que tienen aminotransferasa extremadamente altas, arriba de 1000, y usualmente se acompañan por la sobredosis de acetaminofén o están administrando acetaminofén cuando no tiene fiebre, y esos son los hallazgos de anatomía patológica. El dengue también puede dar meningitis, meningoencefalitis, encefalomielitis, y como ustedes pueden ver en esa pieza de anatomía patológica, el edema que tiene alrededor de la célula, y esto va a tener un manejo diferente, ya que nosotros no podemos dar en ninguno de estos casos las grandes cantidades de líquido, sino que tenemos que dirigirlos de acuerdo a la patología que tienen. Muchos pacientes en la fase crítica, y principalmente el adulto, le pueden dar hasta pancreatitis. Entonces, cada uno de esos va a tener un protocolo de manejo. Y recordemos que después de las 48 horas, estos son pacientes ya de por 2002. Entonces, los pacientes después de estar intubados, hacían úlceras, y en esas úlceras aislábamos de domona, estafilococo. O sea, que en el transcurso y en el baile del dengue, los pacientes que pasan más de 48 horas pueden asociarse a infecciones bacterianas y producir efectos adversos importantes. Además, el dengue, acuérdense que puede afectar el riñón, da tubulitis. Por eso los hallazgos del examen general de orina, usualmente va a haber albuminuria, hepaturia y cilindruria. Eso no quiere decir que tenga una infección de vías urinarias, sino que el paciente dentro de su proceso ha tenido problemas. Estos son el choque por extravasación de plasma. Esas son algunas fotos, solo se los traigo para ir. Todos los conocemos porque son pacientes del hospital. No me voy a detener porque va a haber otra intervención con respecto al manejo. Entonces hay que quedar claro que esta plática que nosotros damos es para que nuestros compañeros del primer nivel de atención, donde usualmente llegan los pacientes graves, comiencen a actuar, comiencen a reanimar, porque si no les hacen nada y los mandan así, aquí a la emergencia va a llegar pacientes que van a ser irrecuperables, choques irreversibles, como ustedes lo expresaron. Esas son algunas de las definiciones de choque que les van a servir. Generalmente a la presión de pulso menor de 20 o igual a 20 definen eso, y el valor normal es de 40 más o menos 10. Y cuando ustedes tienen pulsos débiles, extremidades frías, pullonados, capilar mayor de 3 segundos, entonces ustedes van a establecer entre un choque compensado. Esa es la curva hemodinámica, se revelará luego más tarde, pero esos son los aspectos que deben de ver. Solo quería recordarles que cuando ustedes miran cómo está el estado de conciencia, generalmente en el choque compensado está lúcido, pero otros aspectos ya se compensaron a descompensar. Y dentro de ahí, recuerden la oliguria, porque nadie pregunta que si el paciente ha orinado o hace cuántas horas orinó por última vez, ¿verdad? Entonces, los sangrados graves, según la evolución o la evaluación del médico, son multicausales. Generalmente son vasculitis, desequilibrio hidroelectrolítico ácido-básico por el choque persistente que tuvieron. Rara vez son por trombocitopenia. Generalmente hay hipoxia, acidosis metabólica, como lo hemos visto en nuestros pacientes. Hay fallo multiorgánico y una coagulopatía de consumo. Recuerden que las plaquetas por sí solas, sin otro hallazgo, difícilmente van a producir un sangrado. Y bueno, cómo se maneja, que era la última parte, ya son las últimas diapositivas que voy a presentar. Entonces, si un paciente tiene uno o más de los signos de alarma, nosotros le administramos solución salina normal y preferentemente Harman a 10 mililitros por kilo intravenoso a administrar en 1 hora. Si mejora, entonces nosotros vamos a ir reduciendo la cantidad de líquido, ¿verdad? Y nos vamos a dar de 5 a 7 mililitros por kilo por las siguientes 2 o 4 horas. Eso va a depender, que ustedes lo van a disminuir en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta hora. Y si continúan mejorando, ustedes van a ver que tienen que disminuirlo de 3 a 5 y luego se queden con líquidos de mantenimiento de 2 a 4 horas. Si el paciente no mejora, que sería el escenario 2,
Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Administrar una segunda carga, ¿no es cierto? A la misma 10 mililitros por kilo por hora. Y si el paciente mejora, ¿no es cierto? Volvemos al escenario inicial. Lo disminuimos de 5 a 7, de 3 a 5 y de 2 a 4. Quiere decir que con esta nosotros vamos a tener la recuperación rápida de los pacientes. Los pacientes con solo con signos de alarma, usualmente en 12 a 24 horas nosotros le podemos dar el alta porque se han recuperado. No mejoró, entonces veamos y llegamos a la última. Hay que administrar siempre el suero en las 3 ocasiones que hemos dicho, y si mejora, van a pasar a la características que distribuimos de la mejora hemodinámica. ¿Cierto? Entonces, si no mejoró, bueno, hay que pedir una inmediata interconsulta a la unidad de cuidados intensivos para que haga una evaluación, o a las otras especialidades, si es que el choque ya no es por fuga de plasma, sino es por sangrado, tenemos que tomar muchas pruebas que ya hace difícil el manejo de estos pacientes. Ahora, ¿por qué y hablamos de esta nueva clasificación y qué impacto ha tenido en las Américas? Vean ustedes en esta diapositiva les presento desde 2000 a 2010, entonces se empleaba la clasificación anterior y nosotros veíamos que cada vez que había casos de dengue, entonces la mortalidad también aumentaba. Ahí por 2009 se implementó en la OMS la nueva clasificación, y entre 2009 y 2012 en las Américas se educó en todos los países a los médicos que tratan y ustedes pueden ver cómo disminuyó la mortalidad. Esta es la curva ya que ustedes miren y la tendencia hasta 2010, y esta es la que nosotros tenemos ya de 2010 ahí está hasta 2020. Pero esto sigue, miren, igual el número de casos ha aumentado. Eso es importante que les recuerde, ¿verdad? Que los casos al inicio eran muy pocos. Miren, la cantidad de casos da 1.400.000, pero miren cuánto vamos hoy. Hoy los dengue hasta esta fecha eran 8 millones. Y ya les voy a enseñar la de la última semana para que ustedes vengan. Y en azul está la mortalidad por dengue, y de las 6 regiones de la OMS, la región de la América es la que tiene menor mortalidad por esta enfermedad. Vean ustedes entonces el caso de muertos. Hasta esta semana epidemiológica llevábamos 3.600, pero ayer nosotros revisamos y miren ustedes cómo ha aumentado. Ya vamos a llegar a los 9 millones de casos, ¿no es cierto? Y tenemos más de 2.000 muertes. Pero las muertes en el mundo son alrededor de 250.000 a 500.000 muertes por año. Entonces nuestra región ha tenido un impacto en utilizar en los niveles primarios de atención una intervención que ha disminuido la mortalidad. Esas son las 6 regiones de las Américas, ¿verdad? Está la región de la América, África, está la del sudeste asiático, ¿no es cierto? La del Pacífico Sur, que es donde está ahí Australia. Y entonces, de todas esas regiones, la que menos casos tiene es la región de la Europa. Y todos los demás quedamos del cinturón, es donde hay meningitis, dengue y todas estas cosas. Hasta ayer a mi intervención de San Pablo, de acuerdo, Guillermo. Bueno, un programa que teníamos y lo hallé por ahí, donde nosotros empezamos a hacer por primera vez a hacer un programa de qué es lo que deberíamos de hacer. Bueno, les agradezco mucho y hoy va a continuar el José con su presentación. Desde compartir y el doctor. Bueno, se puede compartir. Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a